Esteu sindicades? No, aquí hay mucho individualismo. Ya. Y aquí no nos hemos unido nunca. Sí. Cada una va por su lado. Sí. Claro, cada uno tiene su parroquia, tiene su historia. Sí. Ya está. Y el egoísmo puro. Ya está. Bueno. ¿Verdad? Sí, Però tiene jo, razón. la veritat... Tiene mucha razón. La Virgen del Rocío tiene... A estas alturas de la semana seguro que esto lo han escuchado ya. Es un fragmento del sketch que realizaba un programa de la televisión autonómica catalana durante la Semana Santa y en el que esa voz que escuchaban pretendía ser la de la Virgen del Rocío. Un sketch que, si quería generar provocación y ruido, desde luego lo ha conseguido y donde la crítica a la Iglesia ha acabado rebozada con todo tipo de estereotipos. ¿Es una simple broma de mayor o menor gusto o es algo más? ¿Por qué se habla de andalufobia? Hoy hablamos de Andalucía en los límites del humor. Me dice Sí, guapa y sí. guapa, mira, dice guapa y guapa Sí. y virgen. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. No es la primera vez que nuestra tierra se sitúa en esa frontera siempre difusa en la que conviven la libertad de expresión y la ofensa, el sentido del humor y el ataque, una simple broma y el desagravio. La última polémica está protagonizada por un programa de la TV3 que hasta ahora pocas razones nos había dado para hablar de él en Andalucía, pero lo que ha hecho esta Semana Santa lo ha puesto en el centro de todas las críticas, saltando incluso a la política y protagonizando mensajes en clave de precampaña. Enseguida entramos en el análisis, pero antes, Christopher Rivas, desde la redacción de En Andaluz. Hola. Hola, Antonio. Antes vamos con la anatomía de una mofa. ¿Cómo se desarrolla el polémico sketch? Pues de la siguiente manera. Llega un momento del programa en el que el presentador pide recibir con todos los honores a la ya recuperada Virgen del Rocío, y lo hace así. No puedo cantar el chiquillero, a este que es un dermadero, sino el que ha vivido en la mar. O eres tú mi cama. Si es que me ponen unos trajes y unas cosas que no se puede aguantar. Pase un poco por Esto aquí. no se puede aguantar. No se puede aguantar. Sí que se puede. Quin tractament rep? Excel·lència. Excel·lència? Jo què sé. Rocío, pues me llaman Rocío, ¿cómo me llamo yo? Vale, podràs ser... ¿Cómo llamar? Podràs seure? Claro, pues mira, esto es un dispositivo. Ahora, la madre que me parió. Este es el momento en el que entra en plató una actriz, la humorista Judith Martín, y lo hace disfrazada con una especie de cartón que pretende emular el traje que viste la Virgen del Rocío de Almonte. Una entrada que hacía además acompañada de la saeta de Joan Manuel Serrat como banda sonora, y portando en su mano un muñeco nenuco a modo de niño Dios. Y claro, su vestimenta también formó parte del gag. No me gusta, llevo aquí, está horroroso. Digo, me hubieran puesto un pareo. Pero esto es muy aparatoso. Ja, bueno, aparatoso, perquè els devots del Rocío volen que vostè sigui la verge més espectacular ¡Ay, del que se món. vaya todo por Vaya. Jo no he entès mai tot aquest tema de la humilitat Sí, cristiana. sí. Porta molta cosa, Mucha cosa. Hi ha què? molt d'or aquí, Pues el barroquisme andalús, Sí, sí, diguem. ja te digo jo. La moreneta... Tú La sabes. moreneta és austera. Vostè Claro, coneix? moreneta, eso es minimalismo. Minimalismo. Esto es rococó. Esto es barroco. Porque lo que dice es que lleva 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda. Porque mientras se quita el vestido, ya se me han quitado las ganas, decía. Y es que el sexo también se llevó muchos minutos del guión. Llevo 200 años. Sí. ¡200! Ni 10 ni 8, 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda. ¿Me explico? Porque yo Sí. todo lo de quitarme el vestido, ponerme y tal, ya se te han quitado Però la això cara. a vostè no li ha de preocupar, vostè és una mare de Déu. Vostè no està per Vostè coses terrenals. Vol que li aguanti el nen? Sí, i aquest nen? Sí. No me toque. José Luis Moreno. És un monchito, no? Sí.
Durante el gag escuchamos a la actriz caracterizada como la Virgen del Rocío decir que está más caliente que el palo de un churrero y entre las risas del público flirtea con el presentador y con otro colaborador del programa. Tú, ¿qué haces luego? Guapo. No, senyora. no està al guió. No està al Tenia guió. una mare de Déu No que està. tira els trastos als presentadors. això no ¿No pot ser. estás con el semáforo en verde? No. Ai, senyor. ¿No? ¿Y tú? No, senyora, Tú no. que estás más madurito, pero yo no le hago cosas nada, ¿eh? Ja ho veig, ja ho veig. Madre mía, estoy No. más caliente que el palo de un churrero. Bueno, escolta una cosa. En fin, una sucesión de alusiones a un imaginario sobre la Semana Santa y la religiosidad popular en Andalucía, donde se llega incluso a comparar el barroquismo de la Virgen del Rocío con el minimalismo de la Virgen de Montserrat, más conocida como la Moreneta. Y este gag se emite en un programa diario, ¿no? Sí, se prolonga durante algo más de 9 minutos y se emitió el martes santo en el programa Està Passant. Es un espacio diario, vespertino, satírico, producido por Minoría Absoluta, que busca analizar la actualidad en clave de humor. Lleva ya 6 temporadas en antena, en la televisión catalana, con picos de audiencia de unos 400.000 espectadores de media en sus 3/4 de hora de duración. Dices que lleva ya 6 temporadas en emisión y creo que en todo este tiempo no es la primera polémica que lo convierte en protagonista. Para nada, de hecho, poco antes de este gag que hoy estamos analizando, llegaron a parodiar a la exconsejera Clara Ponsatí y su caricatura le originó también muchas críticas, pero es que en 2020 la Fiscalía llegó a presentar una acusación por injurias después de que un colaborador aprovechara el programa para llamar putos perros a los mozos. Antes aún, en 2013, su actual presentador tuvo que declarar en la Audiencia Nacional por un delito contra la corona después de simular en otro programa varios disparos contra el rey Juan Carlos. En este último caso, las críticas desde Andalucía han llegado desde muchos frentes. Sí, y se ha pronunciado hasta el presidente de la Junta de Andalucía, que primero puso un tuit en el que decía que el humor es una de las grandes señas de identidad de nuestra tierra, pero para tener gracia se hace con respeto y con cariño. Es una falta de respeto a Andalucía y a miles de andaluces y sus tradiciones. Espero que para pedir perdón sepan hacerlo mejor. ¿Y ha pedido perdón el programa o la propia cadena? Ni mucho menos. De hecho, su responsable, Toni Soler, aprovechaba la misma red social para decirle a Juanma Moreno que puede esperar sentado, pero el presidente de la Junta insiste. Hacer humor digamos, sin respeto, de bajo nivel, sin gracia, porque ¿qué quiere que le diga? Para mí no tuvo ninguna gracia, pues supone que desde una televisión pública pagado por los contribuyentes, pues para nosotros nos ha parecido completamente un insulto, ¿no? Y lo que yo me gustaría es que los responsables de televisión de TV3, oye, que reconozcan de vez en cuando que meten la pata, y esta vez han metido la pata, porque digan abiertamente, pues mire, esta vez no hemos estado afortunados, se han hecho las cosas mal. Yo creo que las cosas hay que hacerlas, como digo siempre, con respeto. Esto es lo que decía Juanma Moreno a comienzos de esta semana, al mismo tiempo que anunciaba que su ejecutivo, a través de la RTVA y de la Forta, va a elevar una queja para que TV3 rectifique y pida disculpas, porque hasta el momento la tele catalana guarda silencio. Quien no ha permanecido callado es el presentador. Jair Domínguez, que en Twitter escribía esto: reíros de Mahoma si tenéis cojones, nos dicen. Nos hemos reído 50 veces, pero en mi caso reconozco que tengo una predilección por hacer mofa de sectas controladas por pederastas. Esto lo escribía este sábado santo, y un día después, esto otro. Si me queréis decir alguna cosa importante, hacedlo por mensaje directo, que tengo el timeline lleno de andaluces llorando. Otra de las cosas que se le ha reprochado, Christopher, es que en esta televisión pública catalana no tienen cabida las críticas o el humor sobre su patrona, la Virgen de Montserrat. Sí, pero hay que decir que esto sí ha pasado. Fue en 2019 cuando en TV3 se emitió un sketch en el que la protagonista era precisamente la Moreneta, una virgen que no tenía entre sus brazos al niño Jesús, y esto provocaba la pregunta de 2 turistas que se le acercaban para conversar con ella. On és el seu fill? L'he enviat una temporada fora, de colònies. Ah, i com és això? Home, vist el que feien aquí alguns monjos amb els nens, millor allunyar-lo i així evito disgustos. L'abadia ja ha demanat perdó. Hòstia! Ui, perdó. Què? Ho he arreglat amb un perdó? Aquí, fins que no s'activin els protocols de prevenció, el nen Jesús ja l'han vist prou. On l'ha enviat de colònies? L'ha apuntat a un casal? O? Sí, un que tenia bones referències. Es diu Casal d'Estiu Michael Jackson. Bueno, hay quienes piensan, después de todo lo que se ha montado estos días, que no se puede hacer humor con la religión católica y que para los andaluces eso es intocable. Pero eso no es así, Antonio, porque
Ahí están los carnavales de Cádiz, en los que hemos visto en varias ocasiones tipo, letra y parodia, que tienen como protagonista a la religión, a la Semana Santa y a sus imágenes. Y ahí está también Estrella Sublime, una obra de teatro, una comedia, que lleva años cosechando un gran éxito de crítica y de público, especialmente en Sevilla. Yo era una muchacha normal, del montón, con mi novio formal, un tal José, el carpintero del barrio, un chaval monísimo, con su barbita. Estábamos reuniendo para el piso cuando mi vida dio un giro mortal. Como te dice la gente que con los hijos los años pasan volando, ¿no? Pues en mi caso ni te cuento. A los 3 meses, en vez de salirle el primer diente, el mío se independizó. Mira, voy una mañana, tú sabes, a darle el pecho, y lo veo rebosando en la cuna, la ma de harto, con unas melenas por aquí y una pinta de hippie, diciendo unas cosas muy raras, muy bonitas, pero muy raras. Y yo, cagadita como madre. Chiquillo, que te vas a buscar una ruina. Oye, y el niño nada, que tenía las ideas más claras que Dios. Y yo, sufriendo como madre. Chiquillo, que te van a matar. Oye, y hasta que no lo mataron, no paró. En cualquier caso, no solo se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía. No, claro, también lo ha hecho el Ayuntamiento de Almonte, que ha mostrado su absoluto rechazo a esta parodia. Habla de grave falta de respeto al municipio y a los cientos de miles de devotos de la Virgen. También lo ha hecho el obispo de Huelva, Santiago Gómez, que dice que la libertad de expresión no puede ofender las creencias religiosas y tampoco de los católicos rocieros. Y también lo ha hecho la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña, que ha exigido disculpas públicas a la cadena, a la que exige que restituya el honor de la Virgen del Rocío, dicen. ¿En qué otras ocasiones nos hemos visto los andaluces en esas fronteras mismas del humor o de la libertad de expresión? Pues mira, Antonio, también relacionado con la televisión, en abril de 2018 se estrenaba una serie cómica, Allí Abajo, y poco antes uno de sus guionistas aprovechaba Twitter para promocionarlo con lo que pretendía ser un chiste, y que decía: la primera vez que escuché la salve rociera, pensé que el estribillo decía leo, 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 pero luego caí en que era una canción andaluza y eso no podía ser. Esto es lo que decía el tuit. Y claro, hasta tal punto le llovieron las críticas que la productora de la serie tuvo que disculparse y el guionista acabó borrando su tuit. Bueno, esto de la incultura de los andaluces está ya como que muy manido, ¿no? Y mira lo que pasó en el Parlamento catalán unos años antes, cuando el que fuera su presidente, Artur Mas, llegó a decir que a los niños de Sevilla y de Málaga no se les entiende cuando hablan. Quan es fan totes aquestes proves, les PAU, sisè de primària, quart d'ESO, etc., resulta que mira per on. Aquests nens i nenes, aquests nois i noies, sacrificats sota la duríssima destral de la immersió lingüística en català, treuen les mateixes notes de castellà que els nens i nenes de Salamanca, de Valladolid, de Burgos i de Sòria. I no li parlo ja de Sevilla, de Màlaga, de Corunya, etc., perquè allà parlen el castellà efectivament, però a vegades en alguns no se'ls entén. A vegades no se'ls acaba d'entendre del tot, però parlen castellà, efectivament, ¿no? Y de nuevo, nuestros acentos como parodia, en este caso en un sketch de la televisión pública catalana, donde muchos, Christopher, ven un claro caso de andalufobia. ¿Podría ser así? Por andalufobia o andaluzofobia, Antonio, entendemos la carga de discriminación que existe cuando se habla de Andalucía. Es por tanto una mirada hacia lo andaluz construida desde una lógica de supremacía cultural y de etnocentrismo. Esta semana, el catedrático de Antropología Social, del que ya hemos hablado varias veces aquí, Isidoro Moreno, escribía que en muchas ocasiones, como esta, por ejemplo, el talibanismo laicista impide ver que de lo que se trataba es de ridiculizar no ya a una virgen concreta, aunque se ha escogido una de las más populares de Andalucía, sino a los andaluces en general, más allá de que podamos ser rocieros, católicos, ortodoxos, agnósticos, ateos, laicistas o libertarios. Y añadía Moreno, porque la burla venía desde arriba, que es donde se sitúan sus autores, y se hacía a quienes ellos consideran que somos los de abajo, los andaluces. Y aquí menciona Isidoro Moreno algo que también habrás leído estos días, Antonio, y que habrán leído quienes nos escuchan probablemente, y es esa frase de la activista Brigitte Vasallo que ha mencionado la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, para referirse a este sketch, y que dice lo siguiente: el humor hacia adentro y hacia arriba, si no es opresión.
y que se entiende desde el punto de vista de que el humor, como otras herramientas, también es usado por el sistema para remarcar el statu quo y fortalecer los roles que permiten que se sigan dando las desigualdades que alimenta, y que los chistes sobre opresiones ajenas alimentan la idea de que las situaciones de desigualdad son divertidas e intrascendentes. Y esto explicaría, según ellos, que parodias como la de la Virgen del Rocío le hagan gracia a quien está en el privilegio, pero no a los demás. Pues gracias por las claves, Christopher. A ti, Antonio. Hasta la semana que viene. El humor tiene dirección, ideologías políticas, contexto e influye en nuestros comportamientos. Y no es inocente cuando perpetúa el estigma sobre nosotros, los andaluces y las andaluzas, apuntando hacia espacios que trascienden lo religioso para configurarse como lugares comunes. Curro Cuberos es antropólogo y profesor en la Universidad de Sevilla. Hola, Curro, ¿cómo estás? Hola, Campo. Pues muy bien y nada, muy agradecido por la invitación a participar en el programa. Te leía en Twitter que para entender la polémica sobre el sketch de TV3 resulta muy útil aplicar el concepto de marcador identitario. ¿Qué son estos marcadores y cómo explican esta parodia? Bueno, el marcador identitario es un concepto antropológico, un concepto que utilizamos en antropología para explicar cómo ciertos rasgos culturales pueden ser activados por los grupos étnicos justamente para marcar las fronteras que permiten distinguir a quienes forman parte del grupo de quienes no forman parte, o sea, de quienes forman parte de otros grupos. Claro, lo interesante del concepto de marcador identitario es que nos permite comprender que las identidades culturales de los pueblos no son estáticas ni son uniformes, sino que más bien son contextuales. Es decir, que el hecho de que identifiquemos como andaluz el flamenco, por ejemplo, no necesariamente significa que todos los andaluces escuchen flamenco o que a todos los andaluces les guste por igual el flamenco, sino más bien que en el contexto de sus relaciones con otros pueblos, los andaluces pueden o con frecuencia se apoyan en el flamenco, digo por poner este ejemplo, ¿no?, como uno de los rasgos culturales que les permiten marcar su singularidad cultural distinguiéndose de otros grupos, ¿no? Claro, esto es interesante porque nos permite entender también que en diferentes contextos los grupos activan distintos rasgos culturales para marcar sus diferencias, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las relaciones históricas entre Cataluña y Castilla, pues el idioma catalán ha sido sin duda un marcador identitario muy claro. Ahora, si pensamos en otro tipo de contexto, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza Irlanda del Norte, pues allí las comunidades irlandesas y británicas, como en su mayoría hablan el mismo idioma y por tanto no pueden usar, digamos, la lengua para marcar esa distinción, pues allí ha sido la religión, ¿verdad?, lo que se ha convertido en un marcador identitario importante. Bueno, en el caso este del sketch de TV3, la cuestión es que este concepto, el concepto de marcador identitario, nos permite entender por qué un chiste que en principio trata sobre un símbolo de carácter religioso puede llegar a ser molesto o puede llegar a ser sentido como una ofensa por una parte significativa del pueblo andaluz, justamente porque en ese contexto de relaciones interétnicas, es decir, por el hecho de que la broma procede de fuera de Andalucía, ese símbolo, que tiene, como digo, un carácter en principio religioso, sin embargo, en ese contexto se carga de significado como marcador identitario. Eso explicaría pues que también mucha de la gente que se ha podido dar por aludida en Andalucía no son rocieros y muchos ni siquiera son creyentes ni son personas religiosas, pero en ese contexto interpretan que la broma sobre la Virgen de Rocío les está interpelando en tanto andaluces. ¿Pueden ampararse los humoristas en que esto es solo una broma sobre la religión, sobre la iglesia y sobre la celebración de la Semana Santa? Bueno, yo no sé si los humoristas que han hecho el sketch
argumentan que es una broma que tenga como objetivo exclusivamente la dimensión religiosa del símbolo de la Virgen del Rocío, ¿no? Yo diría en todo caso que que el chiste como pieza humorística es ambivalente, ¿no? Es decir, por una parte es cierto que puede estar jugando con provocar en relación con la religión y tal, pero por otra también indudablemente pues juega, digamos, con la caracterización de la Virgen como, bueno, como andaluza, ¿no? Por su acento, por su iconografía, ¿no? O por su estilo estético. Por tanto, pues bueno, yo diría que incluso si es cierto que una parte de la broma o que una dimensión del chiste puede estar orientada a jugar con lo religioso, con la Semana Santa o con la Iglesia como institución, sin duda otra parte del chiste tiene como piedra angular, digamos, la broma sobre otro grupo nacional, ¿no? En este caso los andaluces. Cosa que, en principio, desde mi punto de vista al menos, es legítima. Quiero decir que no estoy con esto señalando ninguna falta ni diciendo que no se puede hacer, pero bueno, creo que es obvio, ¿no? Que el chiste es ambivalente y que está ahí, digamos, oscilando entre la referencia a la religión y la referencia a lo andaluz, que es sin duda lo que ha molestado a más gente, ¿no? Más que el contenido religioso. Bueno, no estamos debatiendo sobre los límites del humor, sino sobre el humor en sí mismo, y en este caso sobre la broma misma. ¿Qué la convierte en un posible ejemplo de andalufobia? Bueno, a ver, de antemano un matiz importante. Hay que dejar claro que cuando hablamos de andalufobia, bueno, como todas las fobias, aunque etimológicamente signifique miedo al andaluz, más que miedo, de lo que estamos hablando es de subalternización, ¿no? Es decir, de un tratamiento cargado de una cierta falta de consideración o de un cierto desprecio. ¿Se da eso en este chiste? Pues bueno, eso evidentemente depende de cómo sea interpretado por cada sector de la sociedad. Lo que sí es importante es que lo que resulta determinante a este respecto no es tanto el contenido objetivo de las palabras o de las imágenes que aparecen en el chiste, como el contexto. Es decir, lo importante de esto es el contexto, y el hecho de que el chiste aparezca en la televisión catalana y que haga referencia a lo andaluz, pues no puede ser, digamos, interpretado sin tener en cuenta, pues bueno, toda una relación histórica entre Andalucía y Cataluña que ha tenido sin duda muchísimos elementos y dinámicas positivas, pero también algunos roces, ¿no? Algunas tensiones en relación con este tipo de temas. Esto me parece importante señalarlo, la importancia del contexto, porque entre los que han defendido este chiste, yo al menos he visto a muchos catalanes, ¿no? Que decían: claro, pero es que este programa también hace chistes sobre la identidad cultural catalana, ¿no? Sobre vírgenes catalanas o algo así. Pero claro, esto es importante, es que no es lo mismo, por eso incido en la importancia del contexto. Es que unas cosas son las bromas hacia adentro, una cosa es las bromas que se hacen dentro del propio grupo sobre elementos que se caracterizan con el propio grupo que hace la broma, que la broma que se hace desde fuera, donde, como digo, el símbolo que es objeto del chiste pasa a ser un marcador de la identidad de los otros, ¿no? Y por tanto ya las cosas pues se interpretan de otra forma. Desconocemos la verdadera intención con la que se pensó este sketch, pero ¿nos vale como ejemplo de que esas pistas que nos alertan de un caso de andalufobia son a veces muy sutiles y están tan interiorizadas que salen solas, casi sin que nos demos cuenta? Es que ese es el peligro de los tópicos, ¿eh? Los tópicos no solo son imágenes o ideas que sean muy repetidas en los discursos, sino que son imágenes e ideas que llegan a estar incrustadas y normalizadas como parte de eso que llamamos el sentido común de la gente, ¿no? O al menos el sentido común de amplias capas de la población.
El problema de los tópicos es ese, que encajan bien, digamos, con un conjunto de saberes, de creencias, de valores que son muy discutibles, pero que la mayoría de la población tiene interiorizado y no se cuestionan, ¿no? Entonces, ese es el peligro de los tópicos y por eso es importante, digamos, pues la labor de concienciación y que los tópicos sean visibilizados y sean, digamos, que consigamos construir otro tipo de discurso y otro tipo de imágenes en relación con la identidad cultural, pues en este caso del pueblo andaluz, que permitan pues alejarse de esos tópicos y facilitar a los andaluces, digamos, una imagen mucho más respetuosa y mucho más completa y enriquecedora de su propia identidad cultural, ¿no? Otra de las reflexiones que más estamos escuchando estos días es la que mantiene Brigitte Vasallo, que dice que el humor debe ser hacia adentro y hacia arriba. ¿Debe ser así? A ver, el humor técnicamente puede ser hecho en principio en cualquier dirección. Quiero decir, tú puedes hacer chistes sobre los reyes de España o sobre personas discapacitadas, ¿no? Ahora bien, lo importante es tener claro que cuando eliges qué chiste haces y cuando eliges a costa de quién haces el chiste, tú te estás posicionando políticamente. Es decir, para mí esa es la clave. Si tú tienes la libertad, faltaría más para hacer chistes sobre quien quiera, ¿eh? Pero sí debes ser consciente, debes tener claro que según el tema que elijas para bromear, tú serás un humorista crítico y valiente o serás un payaso al servicio del poder. En ese sentido, aquí yo creo que hay algunos que hacen trampa, ¿no? Que hacen trampa cuando dicen, no, hombre, no os podéis enfadar porque es que nosotros nos reímos de todo el mundo sin discriminar, ¿no? Nosotros nos reímos de todo, de los poderosos, de los que no son poderosos. Bueno, esto no vale. Esto es como si le ponemos a todo el mundo un impuesto de 1.000 euros, ¿eh? El impuesto de 1.000 euros al que es muy rico no le hace ni cosquillas, pero al que es pobre lo despluma y lo deja temblando, ¿no? Yo creo que en ese sentido el humor, como los impuestos, pues debe ser progresivo. Es decir, que no hay que criminalizar al que haga una broma hacia abajo puntualmente, pero sí es conveniente que eso sea, pues eso, ¿no? Algo puntual y que el grueso del humor se haga pues de forma crítica, como dice Brigitte Vasallo, pues hacia adentro y hacia arriba, ¿no? ¿Dirías, Curro, que el polémico sketch de TV3 refuerza la discriminación y la opresión hacia el pueblo andaluz? Bueno, yo no sé si refuerza la discriminación y la opresión hacia el pueblo andaluz, pero lo que sí me parece evidente es que en principio no ayuda a superarla, ¿no? En todo caso, el pueblo andaluz tampoco es un sujeto pasivo. Quiero decir que a día de hoy, afortunadamente, muchos andaluces y muchas andaluzas ya son muy conscientes de esos tópicos y los rechazan, ¿no? y expresan su rechazo. Ahora bien, sí creo que es importante tener cuidado también con quienes pueden intentar instrumentalizar la reacción de rechazo legítima de los andaluces. Lo digo porque no todas las reacciones de rechazo son iguales y algunas veces puede haber actores que traten de instrumentalizar ese rechazo de la mayoría de la población andaluza para reforzar unos valores o unas posiciones políticas que pueden llegar a ser incluso más dañinas para el pueblo andaluz que la propia broma o que el propio chiste. Aquí, por ejemplo, en torno a este episodio del sketch de TV3, pues no todas las reacciones que se han dado de rechazo son exactamente iguales. Hemos visto, por ejemplo, a un alto representante de la Iglesia en Huelva, si no me equivoco, que se ha quejado, pero que se ha quejado en clave, quiero decir, aduciendo, digamos, o sintiéndose interpelado como católico, ¿no? Llevando el sketch al campo del catolicismo. Esto evidentemente no tiene una relación directa necesariamente con los andaluces y sería muy malo, digamos, que los andaluces se
se quejasen en esa clave mayoritariamente, ¿no? Desde mi punto de vista. Más grave incluso me parece la reacción del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que desde mi punto de vista tiene una vocación claramente instrumental para agitar una vez más el espantajo del anticatalanismo, y no ya en la defensa de la identidad cultural andaluza y en la denuncia de la subalternidad que sufrimos como pueblo, sino pues muy probablemente para reforzar el discurso españolista y de estigmatización de los catalanes, ¿no? Yo personalmente tengo claro que me quedo con la crítica que ha hecho Teresa Rodríguez, que me parece acertada tanto en el fondo como en la forma, y que lo que viene a decir pues es que el chiste no tiene gracia y que, pues bueno, como decíamos antes, ¿no? Que el humor, para ser crítico, valiente y enriquecedor, es mejor hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Bueno, chistes sobre nuestro acento, sobre nuestras costumbres, sobre la manera de entender ciertas cosas. ¿Por qué es tan habitual encontrarnos a Andalucía en los límites del humor? Bueno, para entender por qué es tan habitual encontrarnos en este tipo de situaciones, ¿no? Donde Andalucía es objeto de chistes o donde el humor se plantea como algo problemático para los andaluces y tal. Yo creo que la clave está en las relaciones de poder que han atravesado la construcción del Estado español como entidad política, y más concretamente las relaciones de poder que han atravesado la incorporación de Andalucía al Estado español. Esto es algo que lo ha explicado muy bien Isidoro Moreno cuando ha descrito la incorporación de Andalucía al Estado español contemporáneo como algo que se produce en condiciones de dependencia económica, subalternidad política y alienación cultural. Es decir, Andalucía se incorpora al Estado español contemporáneo, ¿no? Al que se consolida a lo largo del siglo XIX y se incorpora a Andalucía de una forma periférica, ¿no? Como Andalucía se incorpora como periferia, y claro, eso también se ha proyectado en la construcción de la propia imagen de Andalucía como un lugar distinto, como un lugar extravagante, como un lugar excéntrico. Y claro, todo eso pues facilita, digamos, la elaboración de imágenes distorsionadas sobre la cultura andaluza y la proliferación de chistes que desde luego no reconocen la identidad cultural en la que el pueblo andaluz se ve reflejado, y además puede llegar a ser hiriente porque, como digo, son chistes o son imágenes que se difunden en un contexto atravesado por relaciones de poder que colocan al pueblo andaluz sistemáticamente en una situación subalterna, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el nudo gordiano del asunto, es decir, en cambiar el contexto, en trabajar para conseguir de una vez que el pueblo andaluz se dote de las herramientas políticas y económicas necesarias para salir de esa posición periférica y de esa forma pues también empezar a consolidar, digamos, otro papel de Andalucía en el contexto del Estado español y de Europa que nos refuerce y que nos permita construir legítimamente una imagen más enriquecedora y más ajustada a lo que somos, ¿no? Con toda nuestra complejidad y con toda nuestra riqueza. Bueno, pues Curro Cuberos, gracias por este análisis. Un saludo. Pues nada, Campos, muchas gracias una vez más por la invitación y nada, ánimo con el programa que me parece muy interesante. Un saludo. Cada vez que nos encontramos con este tipo de humor, el debate se centra en si debe tener límites o no tenerlos, y eso es algo que merece un análisis aparte, pero entendemos que las personas que lo practican sí deben tener límite. Hablamos de ética, porque el sentido del humor se le presupone al humorista, aunque no siempre lo evidencie. Hablamos de dirección, porque cuando va hacia abajo, hacia el débil, suele ser abuso. Y hablamos de contexto, porque cualquier tipo de humor establece un pacto tácito entre el cómico y el oyente, y en parte
Todo esto es lo que aquí se cuestiona. Porque el humor, que puede mostrarse sutil e inteligente, también se puede arrojar a la cara del otro, considerándole bobo, inculto y fanático. Y por eso no debe extrañar que muchos se den por aludidos. 9 de cada 10 andaluces y andaluzas se sienten orgullosos y orgullosas de su acento y se identifican con él por encima de la bandera y del himno. Esto lo dice el último Centra, conocido por cierto hace apenas una semana, y apunta también que 6 de cada 10 le enfadan las críticas que pueda suscitar su forma de hablar. Por eso, mientras algunos se enfrascan en el debate sobre los límites del humor, quizá conviene tener en cuenta las palabras del reputado historietista Darío Adanti. Dice que el humor es como el masoquismo, que ambas partes pactan un rol y ambas partes lo juegan, aunque una no lo entienda, pero obteniendo siempre placer de ese juego. Si a ti, como a muchos andaluces y andaluzas, este juego no te da placer, no lo juegues. El humor no nos obliga a verlo, leerlo o escucharlo. Y si no nos gusta, siempre podemos ignorarlo. Por supuesto, también criticarlo. A veces es la mejor forma de manifestar que hay cosas que no tienen ninguna gracia. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Del espacio que ocupa Andalucía en esa frontera tan difusa entre lo que es la libertad de expresión, de lo que es el humor y lo que llega a ser discriminación, opresión y ofensa. De algo tan serio como todo esto queríamos hablar esta semana. Y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias de En Andaluz que tienen el adelanto de este podcast y que después está disponible en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. Los médicos de familia estarán en huelga cada miércoles hasta el próximo 28 de mayo, día de elecciones municipales. Los principales responsables sindicales del sector sanitario se han reunido con el gobierno para llegar a un acuerdo que finalmente no se ha producido. Y hablando de elecciones, el Partido Popular conservaría la mayoría absoluta de celebrarse ahora unas nuevas elecciones autonómicas en Andalucía. Es lo que dice el último barómetro del Centra, que apunta a una recuperación de intención de voto para el PSOE. Y Califato 3x4 se rompe. 2 vocalistas anuncian que abandonan el grupo andaluz, que ya ha encontrado reemplazo para su próxima gira. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es. Gracias Pedro Fernández, este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos, la semana que viene ya sabes seguimos aquí hablando en andaluz.